nuestro cuaderno, nuestra pluma y vamos a orar. Vamos a orar, porque esta es la casa de Dios y es casa de oración. Amén. Cierre sus ojos conmigo y ponga una palabra del Señor en sus labios. Oramos los unos por los otros a nuestro Dios y Padre para recibir la palabra del Señor, el conocimiento del Señor, la sabiduría del Señor. Venga a nosotros el oír. Venga a nosotros con ese oír la fe, la palabra que sale de la boca del Señor. Le rogamos a nuestro Dios y Padre que nos dé entendimiento en las Escrituras, en las porciones que vamos a leer, y que al abrir las Escrituras sea como un manantial de aguas frescas que sacian la sed, que llenan y dan vida en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por la unción que enseña. Gracias por la persona del Espíritu Santo que nos ayuda en este oficio de exponer la palabra. Y gracias porque el creyente es el edificado. Aquí, Señor, yo te quiero presentar el cuerpo de Cristo, la iglesia local. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En este mes, agosto, mes de la Biblia, estamos trabajando en el libro de los Proverbios. Vayamos al libro de los Proverbios, capítulo 1. Qué importante es tomar un libro y ser disciplinado en abrirlo desde el comienzo. En lugar de abrirlo donde sea o donde queramos y leer alguna porción de la página izquierda o la derecha, sino que debemos leer desde el principio. Y hoy vamos a trabajar en el capítulo 1. Le quiero exponer la belleza de este libro, la originalidad, la sustancia, no solo la forma, que es el documento en sí y la letra o el texto, sino el fondo. En el capítulo 1 y el verso 1 leemos así: Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Lo primero que nos damos cuenta es que el autor es Salomón y él sabemos que fue rey de Israel. Aquí tenemos una información que nos provee este libro que nos ilustra. En este libro el rey Salomón está presentando a su padre. Está él primeramente hablando de que él es el autor, pero está presentando a su padre, diciéndonos: miren quién fue mi padre, David. En este libro convergen dos reyes, dos hombres sabios, David y Salomón. Ahora, en este primer capítulo vamos a notar que nos provee información acerca de qué tipo de personas hay, de qué clases son en cuanto a su forma de pensar. En este libro hay riqueza, y esa riqueza es importante que como lectores la vayamos clasificando. Es decir, se trata de esto, se trata de aquello. Una de las principales clasificaciones es que en este libro encontrarás todos los tipos de personas que existen en la tierra.
Y en el primer verso tenemos la primera, Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Aquí la primera clase es los reyes, los reyes, los reyes. Los reyes sabemos que son una monarquía y son hijos de reyes y ya es un linaje que puede ser por siglos y siglos. Mas los reyes aquí son presentados como personas sabias. Hay corona sobre su cabeza, pero también hay sabiduría en ellos. Entonces, los reyes tienen un estilo de vida de su propia clase, un estilo de vida que todavía existe. Y ese estilo de vida el rey Salomón la promueve en su libro. Es muy importante eso. El rey Salomón quiere explicarle a la sociedad el porqué de la sabiduría. El rey Salomón quiere decirle a los hijos, quiere decirle a los jóvenes, quiere hablarle a los padres el propósito de la sabiduría. Y la sabiduría es para el entendimiento, para la mente. La sabiduría, el rey Salomón la va a exponer como la voz que clama, no como un objeto, como si fuera una cosa, sino como esa voz que llega a nosotros y que es audible. Entonces, vamos a distinguir los tipos de personas que hay y usted se va a identificar. Los reyes, pues, se identifican por su sabiduría. En el verso 4 dice, para dar sagacidad a los incautos. Esa es una palabra poco usual. ¿Quiénes son los incautos? Vamos a otra versión, Odette, del verso 4. Se va usted a sorprender cómo el rey Salomón conoce a la gente no por su nombre, sino por su condición, por su forma de ser, y eso tiene nombre. Dice, a fin de que los pequeñuelos adquieran sagacidad y discreción, y los mozos o los jóvenes saber y entendimiento. Pequeñuelos, incautos. Otra versión, hacer sagaces a los jóvenes inexpertos, los incautos. Otra versión, a los inexpertos. Vaya tomando nota de esas palabras. En ese mismo verso están los jóvenes, porque la sabiduría quiere alcanzar a la generación joven. En el verso 5 están los sabios. Dice que lo oiga el sabio y aumente su saber, y que el entendido reciba consejo. Está otra palabra, el entendido. Miren, no se desespere. Abrir un libro que escribió un sabio y tratar de sentirlo a lo que estamos acostumbrados, porque queremos leer libros de cómics o queremos leer libros de ficción o queremos leer libros, etcétera. Pero cuando abrimos este libro de los Proverbios, hay dos reyes que están delante de nosotros, David y Salomón. Y no podemos tener un comportamiento así chistoso delante de ellos. No podemos sentirnos como indiferentes. No podemos tener la cara volteada hacia otro lado porque estamos delante de dos reyes. Uno debe de poner el ambiente cuando uno va al libro de los Proverbios. Este es un ambiente real, es un ambiente que tiene seriedad. ¿Por qué? Porque la gente puede aspirar a tener una corona de entendimiento, corona de sabiduría. La gente debe tener esas altas aspiraciones
Y saben una cosa, hay mucha gente que solo de su cabeza salen gotas de sudor, pero no sale entendimiento. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, ahora ya hay provisión de sabiduría, de inteligencia, de doctrina, de enseñanza, y ya está escrita. Entonces, la sabiduría quiere alcanzar a los sabios y a los jóvenes. Seguimos viendo y mirando más tipos de personas que hay. En el verso 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los necios, sí existen los necios, sí hay gente necia. Y no es por la edad, hago esa aclaración. Es una necedad que está en el corazón. Y son tan valientes los necios que la profesan, que aún la hablan sin ton ni son, simplemente rum, le salen las palabras. Mas de tantas clases de personas que hay, quiero ver si hasta este punto del verso 7 usted las tiene distinguidas o puestas cada una en su lugar como si fueran gente que usted ha conocido. Hemos conocido a los jóvenes, hemos conocido a los inexpertos, pero hemos conocido a gente sabia, gente que es de la clase de los reyes. Pues ahora el rey Salomón nos está presentando a los necios. Los necios, ¿cómo los define Salomón? Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vean, la desprecian. ¿Usted alguna vez ha sido menospreciado? Es exactamente lo que los necios hacen, despreciar, arrojar como cosa desechable, despreciar, rechazar la enseñanza. Ahora, vean, es rechazar la enseñanza y la sabiduría. Luego en el verso 8 están los hijos. Los hijos están relacionados con los padres. Y allí dice, atiende, hijo mío, las correcciones de tu padre y no menosprecies las enseñanzas de tu madre. Ahora en el verso 10 tenemos la siguiente clase de personas, los pecadores. Miren, la gente se cree pecadora simplemente por un aspecto de creencia, de humanidad. Soy humano y hierro, ¿y qué? Pero los pecadores, la Escritura los define como gente que quiere engañarte. Gente que quiere engañarte. ¿Ha conocido a gente pecadora? Sí. Son gente que es parte de la sociedad en la cual vivimos. Mas la riqueza que este libro provee es la clasificación de esas personas, de cómo son, por sus intenciones, por su manera de pensar que se refleja en su estilo de vida y en sus propósitos. Gente que ha sido estudiada por los reyes y ya tenemos el documental de estas personas. Está en el libro de los Proverbios. Cuando la palabra del libro de los Proverbios entra a tu entendimiento, tú tienes material de información, tú posees sabiduría para distinguir una cosa de otra, distinguir quién es quién. Para que vean a los pecadores, ellos son muy atrevidos. Los pecadores son gente sagaz, gente que quieren tomar siempre ventaja de otra gente. Para que vean la descripción de ellos,
Dice, si los pecadores quisieran engañarte, no te dejes llevar o tomar por ellos. Esto es muy atrevido. Los negocios de los pecadores, negocios de engaño, y siempre buscan a gente débil, gente pequeña de sesos, gente que es inocente, gente inexperta, gente inmadura. Los pecadores, ¿saben? Al leer el libro de los Proverbios, te vas a dar cuenta de la realidad del mundo en que vivimos, para que mires cuánta gente y qué tipo, de qué tipo son. Tal vez te digan, ven con nosotros. Listos con esa frase. Esa es la frase característica de las intenciones de la gente que te quiere engañar. Ven con nosotros. Esa frase no la consideres amigable. Ten cuidado. El rey Salomón escribió aún las frases que son comunes entre ese tipo de gente. El ven con nosotros, ven con nosotros, ven con nosotros. Esa frase nos parece muy amigable, ¿verdad que sí? Entonces, estemos al acecho para derramar sangre. Acechemos sin motivo a los incautos o a los inocentes. Dame otra versión del verso 11, por favor. Esa palabra incauto no es del todo conocida. Dice, algún incauto, otra versión, al inocente, al que todo le parece claro, o todo le parece sencillo, o todo le parece una nueva experiencia que está buscando. Cuidado, cuidado. Entonces tenemos a los pecadores. En el verso 19 dice, así son las sendas de la gente ambiciosa. Gente ambiciosa. Hoy en día mis oídos están escuchando propuestas de negocios porque las personas vienen a consultarme y me dicen, me están ofreciendo esto. Me piden que consiga inversionistas y me piden que les ofrezca esto. Miren este archivo que me llegó y rápido mi espíritu mira que todo aquello es turbio, raro, no tiene sentido. Entonces hay gente ambiciosa, hay gente ambiciosa. Y dice el rey Salomón, su propia ambición les quita la vida. Entonces, ¿cuántas clases de personas por su tipo llevamos? Y usted vaya mirando toda coincidencia, porque de pronto solemos parecernos en alguna clase. En el verso 22, allí la sabiduría toma mucho cuidado y se acerca y hace un zoom in hacia los jóvenes. Ustedes, muchachos inexpertos y burlones. También existen aquellos burlones. Miren, si se han topado con un burlón, es gente de cierto rango de edad que se ríe de todo, jijiji, jajaja, una sonrisa sarcástica, y yo me los he topado, y están en el libro. No hay nada nuevo, no estamos inventando el hilo negro. Existen los burlones, existen los que te miran con el rabillo del ojo y los que te dan el avión, como dicen. Bueno, la sabiduría detecta a cada sujeto por su condición, por su estilo. Qué importante es este libro y no lo estás leyendo. Qué importante es que abras el espejo de la palabra de Dios para ver si tú eres un burlón, para ver si tú eres alguien
que siempre anda en los vaivenes de los aires de la gente y tú eres aquel que hasta por teléfono te conocen ya como eres. Existen los muchachos inexpertos y burlones. ¿Cómo son ellos? Hace la pregunta la sabiduría. ¿Hasta cuándo seguirán amando la simpleza? El ahí se va, el que dicen sí pero sin compromiso. Entonces, cuando agarramos este libro desde el comienzo, y déjenme, les digo lo siguiente, el comienzo en ocasiones, tratándose de un libro en específico, es la parte más difícil. A veces uno quiere leer de atrás desde atrás al principio o en medio, o buscar un texto bíblico por una palabra, sea la palabra trabajo o la palabra visión o la palabra dinero. Pero este libro merece que lo leamos desde el principio. Entonces están aquellos que son los simples, la simpleza. ¿Hasta cuándo seguirán burlándose de todo? Gente que entra a nuestras asambleas a burlarse. ¿Le parece esto sin chiste? ¿Le parece esto que no tiene sentido, no tiene valor, no tiene nada bueno? Esos son los burlones. ¿Saben una cosa? Mi oficio es pastor, pero yo estoy bien seguro de mí mismo, porque quien me defiende es la sabiduría. Quien me va a defender es la sabiduría. La sabiduría me dice, no te preocupes, no necesitas estudiar a la gente como psicólogo o como alguien que sigue el Facebook. Yo te voy a decir cómo es él. Yo te voy a decir cómo es ella. No necesitas tú tomar un juicio basado en tu vista. Es muy interesante esto porque solemos sopesar o hacer un juicio simple basados en que ya te vi tus fotos, vi cómo estás vestido, peinado, etcétera, ¿no? Cuando uno quiere conocer a la sociedad, abra el libro de los Proverbios. Ahí están los necios, los pecadores, los simples, los inexpertos, los inocentes, los incautos, los burlones, los jóvenes. Entonces, usted no me tiene que decir quién es. Yo leo el libro y tengo el archivo aquí. ¿Ven? Este libro es la palabra de los reyes. Los reyes es gente exaltada, es gente elevada, es gente que tiene superioridad, es gente de alto rango. Entonces la sabiduría me está hablando de este tipo de gente y aquí ya pues vimos un panorama de las personas. Una vez que analizamos esto, que son los sujetos que aquí están presentados, regresemos al capítulo 1, verso 1, pero ahora en la nueva traducción viviente. Vamos a ver si tenemos disponible la nueva traducción viviente. ¿Sí la tenemos, Odette? Miren, por mucho tiempo atrás, en cuanto a mi persona, el verso 2 y el verso 3, en sí, del 1 al 7, fueron muy complejos para entenderlos. El verso 2 dice, para entender sabiduría y doctrina. Eso es la demanda que hace el rey Salomón y me dice, Saúl, se trata de eso. Pero yo llegué ante los reyes y les dije mis planes y les dije lo que quiero y les dije lo que me gusta y les dije por dónde quiero comenzar y les dije mis ambiciones y les dije mis proyectos. Y los reyes me sentaron y me dijeron y me clavaron su mirada, me clavaron sus ojos y me dijeron, Saúl, usted tiene que entender
la sabiduría de los sabios y la inteligencia de los inteligentes. Y no puedo ir por otra cosa más que por sabiduría e inteligencia. Y eso es lo que me dice el texto. Vamos a ver en el verso 2. El propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina. Disciplina que es el hábito, la costumbre que uno introduce y forma dentro de sí. Ser disciplinado en su interior. No es un asunto de baile o de ballet o de rítmica corporal. No, es una disciplina en su entendimiento. ¿Qué hay en tu entendimiento? ¿Qué te van a examinar los reyes David y Salomón? ¿Las uñas? ¿El aliento? No, te van a examinar tu manera de pensar. ¿Hacia dónde te has ido? Hacia los extremos. Tus desequilibrios en tus formas de pensar. Tus creencias, las cuales has defendido y guardado. Eso es lo que bajo la gloria de los reyes, porque ellos ya han descubierto los misterios de Dios. Ellos ya conocen la sabiduría de Dios. Por eso es el valor de este libro, el libro de la sabiduría de los reyes, los proverbios. El propósito de los proverbios o de los dichos de los sabios es enseñar. Y quisiera uno que diga, enséñenme a trabajar, enséñenme a una habilidad, enséñenme a esto, a aquello. Y los reyes se aventaron un trompo a la uña. Ellos dijeron, si algo tengo que enseñarle a mi pueblo es sabiduría. Es muy difícil que un ser humano le enseñe a otro ser humano sabiduría. Es muy difícil que un ser humano le enseñe inteligencia a otro ser humano. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque todos nos creemos inteligentes. Claro, claro, a mí qué me tiene que enseñar fulano y sutano y perengano. Ahí está el orgullo, el ADN del humanismo. Pero cuando uno abre el libro de los Proverbios, tienes un linaje de reyes, hay 2 coronas allí. Y no puedes competir con ellos, te tienes que sentar y aceptar que te falta sabiduría. Entonces, y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Es decir, el rey Salomón quiere que tú te intereses acerca de por qué el sabio es sabio. Acerca de por qué el inteligente es inteligente. Entonces, ¿qué es lo que nos debe interesar? La inteligencia del inteligente, la sabiduría del sabio. Es algo abstracto aquí. Es algo abstracto, es algo que está en el pensamiento. Miren, hermanos, si usted me pregunta, pastor, en sus 48 años de vida, ¿usted ha visto gente sabia? Sí, yo sí he visto gente sabia. No es común esa gente. Entonces, cuando voy al libro de los Proverbios, estoy en un ambiente donde debo aprender, callar, no retar, no decirle al rey Salomón, pues yo creo esto, tú eres el que está mal y te voy a demostrar. No. Quiero que vean entonces el verso 20. Miren esta situación. El verso 20. Dice, la sabiduría hace oír su voz en las calles, clama en la plaza pública. Otra versión. La sabiduría enseña en público.
Está disponible para toda persona que anda allí perdiendo el tiempo, sudando bajo el sol, buscando. ¿Sabes por qué este es un lenguaje figurado, metafórico? Este es un lenguaje que crea imágenes en el cerebro, porque así nos vemos como sociedad en nuestras calles de Puerto Vallarta. Pareciera que andamos buscando un propósito en la vida. ¿Y dónde se le ve al ser humano? En su propia calle, de su propia vida. Pareciera de que hoy voy a meterme a este templo a ver qué bueno hay. ¿Sabes por qué? Porque eres un buscador de propósitos más elevados. Y dice la sabiduría en este primer capítulo, tengo que ir por ti hasta las calles donde te has metido de tu propia ciudad. Y solo tienes que estar atento de entre todo el vocerío, voces, para oírme, porque mi voz la voy a lanzar tan duro, tan alta, que yo me haré oír en lo público, en las calles. En el momento en que tu espíritu oiga la voz de la sabiduría, síguela, síguela, porque esa voz te va a guiar. Síguela, síguela, te va a guiar. Porque la sabiduría está disponible para todo ser humano. Dice que da su voz en las plazas. Siguiente versículo, clama en los principales lugares de concurso o de reunión. A la entrada de la ciudad expones sus razones. Este libro es la presentación de la sabiduría y dice que tiene voz, tiene voz, tiene voz propia. Te voy a dar entonces algunos puntos prácticos de qué obra hará la sabiduría de Dios en tu persona, en tu vida. Número 1, el propósito de la sabiduría es corregir tu entendimiento. Corregir tu entendimiento. No tus sentaderas, sino tu entendimiento. Miren la finura de la sabiduría. Es algo tan pequeño allí en el cráneo, en el interior, una masa gris. Allí tenemos nuestra parte pensante, nuestra parte intelectual. Y lo primero que la sabiduría le dice al ser humano es, hay una parte de ti, Alejandro, hay una parte de ti, Cecilio, que nadie más te la puede corregir más que yo, la sabiduría. ¿Qué? ¿Sí? ¿Sabían que el entendimiento es corregible? Pero ¿sabían que el entendimiento no puede ser corregido por cualquier fácil forma o manera o por cualquier mano o lengua? Solo la sabiduría puede corregir el entendimiento. Vamos a suponer que tenemos aquí a alguna dama, alguna esposa que ya le pusieron la gota que derramó el vaso y me dice, pastor, aquí le traigo a mi esposo, corríjalo. ¿Saben? No es corregirlo a base de 12 pasos o cuarto y quinto paso, o a base de ponerlo a gritar en el cerro, o a base de encarcelarlo bajo cargos de esto y de aquello. No. La sabiduría da la receta y dice, tenemos que corregirle el entendimiento. Vamos a leer el verso 7. El verso 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los necios son necios de entendimiento. Miren por qué. Porque desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, ahora vamos a leer el verso 4. Para dar sagacidad a los simples, e inteligencia y cordura a los jóvenes.
que lo oiga el sabio y aumente su saber, y que el entendido reciba consejo. Verso 8. Aquí está la palabra de corrección del entendimiento. Ahora, cuando yo me acerco a ustedes, en cuanto ustedes me lo permiten, no sientan que es para corregirlos. No, como si yo fuera un observador que estoy viendo los puntos débiles. No, cuando yo me acerco a ustedes es para darles la palabra del Señor. Vean el verso 8. Dice, atiende, hijo mío, las correcciones de tu padre. Ahí está. Ese es el propósito de la sabiduría, corregir a los hijos. Y saben una cosa, la sabiduría solamente corrige hijos. No corrige gente fuera de la casa o fuera de la familia. Gente que no es hijo, no hay corrección para usted hasta que sea hijo. Estas son cosas serias. Le voy a dar entonces un concepto de hijo. Es alguien que reconoce a un padre. Y un concepto de falso hijo. Alguien que dice, yo no tengo quien me mande. Y yo no reconozco a nadie como mi autoridad superior. Eso es falso hijo. Y esos falsos hijos se sienten aún más cómodos y le voy a decir cuándo. Cuando sus padres biológicos ya murieron. Ahora sí dicen, ya no tengo quien me mande, aleluya. Ahora sí, lo único que quiero tener en esta vida son amigos. Y échenle, suéltenle la hilacha. Dice la sabiduría, ok, yo solamente corrijo hijos. Ups. Pero ¿qué es lo que nos va a corregir, Esmeralda? El entendimiento. Oscar, el entendimiento. ¿Quién nos va a corregir? La voz paterna es la voz de autoridad puesta por Dios, porque Dios siempre habla bien de los padres y Él dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, etcétera. Segundo punto, la sabiduría lo que va a corregir son tus relaciones de compañerismo, donde tú dices, quiero vivir mi vida conociendo mucha gente y teniendo esa apertura de mente. Al rato se quedan de mente, ¿verdad? Y quiero conocer mucha gente. ¿Saben? A esos la sabiduría les llama inexpertos. Por eso el libro de los Proverbios es tan sencillo y a la vez útil, porque la gente quiere ser como quiera. Y dice la sabiduría, yo te estoy clasificando. Entonces, en este capítulo hay un punto que hace la sabiduría. Dice, tú quieres hacerte amigos de medio mundo, ¿verdad? Y permíteme corregir tus relaciones. Y entonces, ese es el segundo punto para que tomen nota. Dice el verso 10. Vamos al verso 10, por favor. Hijo mío, si los pecadores quisieran engañarte, que por lo general siempre quieren, si los pecadores quisieran engañarte, no te dejes llevar por ellos. ¿Te han robado en la empresa, robo hormiga? ¿Te han defraudado tus propios hombres de confianza? Pastor, no creo que son pecadores. Son pecadores, pero no los viste como tales.
son pecadores, pero no los viste como tales. Pastor, es que yo amo a todos por igual y ellos les roban a todos por igual. Ven, la corrección es para nosotros, porque pensamos de una manera tan incauta, tan simplona, y vemos a la gente igual. Esa es la peor mentira políticamente correcta que dice todos somos iguales. Eso es una gran mentira. Lea el libro de los Proverbios porque no somos iguales. Y entonces dice, si los pecadores te quisieren engañar, diles que no, porque yo, la sabiduría, vengo a corregir tu esquema, tu pluralidad, tu apertura, todo tu espectro de relaciones. Porque las relaciones destruyen. Segundo punto, yo espero que esté tomando nota. La siguiente destrucción potencialmente posible, Manuel, está en tu siguiente supuesto amigo cercano, en tu siguiente relación de entrevista, etc. Y no lo ves, y no lo miras, no lo percibes, pero la sabiduría está escrita. Esa es la belleza del libro de los Proverbios, está escrita. Entonces, tal vez te digan, ven con nosotros. Ahora, los pecadores son exhibidos en este capítulo 1. ¿Qué quieren? Quieren la vida fácil. Eso es lo que quieren. Quieren quitarle la riqueza a la gente. Eso es exactamente lo que quieren y eso es exactamente lo que dice el texto. Vean. Verso 12. Seamos como el sepulcro, como el abismo, y traguémonos viva y entera a la gente. Hallaremos toda clase de riquezas y llenaremos con despojos nuestras casas. ¿Estás viendo? Gente pecadora. Pastor, pero pecadores somos todos. No. Es que precisamente no puedo vivir con conceptos equivocados, porque ya me estoy dando cuenta que hay un libro que define y que conceptualiza y me dice, gente así se llama Asá. Entonces la sabiduría le da un orden a mi entendimiento. ¿Qué quieren los pecadores? Llenar de las riquezas ajenas sus propias casas. ¿Cómo? Invitando a gente. Aquí entran empresas completas, organizaciones completas, etc. ¿Qué más? Tercer punto. Vean esto. La sabiduría quiere corregir tu enfoque y atención en dos vertientes o puntos específicos de tu vida. En cuanto a tu oído, lo que oyes, y en cuanto al uso de tu tiempo como un estilo de vida que la sabiduría te lo va a juzgar y te va a decir, estás viviendo de la manera más descuidada, pero yo te voy a enseñar a vivir de la manera más productiva. Mira a quién estás oyendo y mira cómo estás haciendo uso de tu tiempo. Son grandes correcciones que necesitamos. Amén. Vean esto. Vean el verso 24. Aquí es donde la sabiduría primero hace su parte. Dice, pero yo los llamé y nadie quiso oírme. Les tendí la mano y nadie me hizo caso. Gente que
está distraída, despistada. Su enfoque lo tiene dañado. Su enfoque está alterado. Su oído lo tiene inservible. Es inútil su oído. La sabiduría nos dice, yo estoy haciendo esto y me estoy fijando quién reacciona a mí, quién me responde. Hermanos, esto que vamos a leer es muy serio. Ahorita nos sentimos jóvenes, fuertes, carnosos, nos sentimos vigorosos, pero la sabiduría ya estudió al ser humano, ya lo estudió. Ahorita nos sentimos que tenemos el dominio, etcétera. Pero miren lo que va a pasar aquí. Yo los llamé y nadie quiso oírme. Les tendí la mano y nadie me hizo caso. Al contrario, desecharon todos mis consejos. ¿Consejos? ¿Consejos? ¿Cómo cuáles, pastor? Bueno, ¿qué importancia le dan ustedes a las reuniones? A las reuniones como iglesia. Son reuniones de sabios, son reuniones de gente inteligente, son reuniones de sabiduría. Ese es un consejo, congregarnos. Es un consejo de la sabiduría, congregarnos. Y la sabiduría checa todo, todo, no se le pasa nada. Él dice, desecharon todos mis consejos y no quisieron recibir mi reprensión. Por eso yo me burlaré de ustedes. Yo, ese yo es la primera voz del singular, que es la persona que habla y es la persona presente. Yo me burlaré de ustedes. Cuando les sobrevenga la temida calamidad, cuando la calamidad que tanto temen les sobrevenga como un torbellino, cuando les sobrevengan tribulaciones y angustias. Vamos al versículo 26 y 27 en un compare o en varias versiones. Dice, pues yo también me burlaré cuando estén llenos de miedo. Llenos de miedo. Y la sabiduría se te para y te dice, te lo dije, te lo dije. Y se queden en la ruina. Será como si los arrastrara el viento o les cayera una tormenta. Siguiente. Siguiente verso, el 27. Me llamarán y no les responderé, me buscarán y no me encontrarán. A ver, otra versión del 26. Otra versión. Ahora el 27. Cuando os alcancen la angustia y la tribulación. Otra versión del 27. Otra versión. Tribulación y angustia, calamidad. Otra versión. Ahora el 26 allí en esa versión. Fíjense lo que dice. Por eso también yo me reiré de ustedes cuando les lleguen las dificultades. Disfrutaré viéndolos todos atemorizados. Hermanos, este comportamiento, les voy a hacer una pregunta muy importante, Patti. A buen juicio de ustedes, ¿este comportamiento es de la persona de Dios o de la persona del diablo? ¿De quién están hablando allí? ¿Están refiriéndose al diablo? No, no.
están refiriéndose a la sabiduría de Dios. Esa es una reacción poco conocida. Dios también se va a dar su propio gustito. Miren, es que no les han platicado de Dios como debe ser. Toda persona que se burla de Dios, Dios también se va a dar el gustito de burlarse de ellos. Cuando los vea llenos de temor, Dios va a decir, ja, 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 se los dije, se los dije. Disfrutaré viéndolos todos atemorizados. Cuando les llegue como una tormenta lo que tanto temen, súbele Odette, y la desgracia los agarre como un torbellino. Entonces me llamarán, pero yo no responderé. Me buscarán, pero no me encontrarán, porque odiaron el conocimiento, se negaron a respetar a Dios. La sabiduría no cambia de tema, se trata de reverenciar al Señor. ¿Sientes algo como que se te pone chinita la piel? ¿O sientes que esto es para gente adulta, mayor, que ya está en sus últimos días? No, hermanos. Por eso el libro de los Proverbios es la exposición a corazón abierto de la gente y su vida, y no toda la gente es del mismo corte. Unos son así, otros son así. La sabiduría dice, puesto que aborrecen la sabiduría, odian la sabiduría. Pastor, tradúzcame esto a términos llanos. Levanto este libro, todo aquel que odie la Biblia, se trata de ellos, punto, así de simple. Porque el mensaje está en este libro. Pastor, yo ni la odio ni la amo, tampoco es eso. No hay neutralidad. ¿Ven? Entonces la sabiduría se trata de alguien poderoso, alguien inteligente, alguien que nos reta. Ah, tú no me quieres oír, ¿de veras? ¿Me dejas hablando solo en las calles? ¿De veras? ¿Te cito y no llegas? Ok. Ya busqué a ver si dice algo de los domingueros, pero no dice, ¿eh? Así que no voy a entrar en esas indulgencias, ¿verdad? Pero no vendo indulgencias. Pero aguas los domingueros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la sabiduría es retadora. No es alguien allí frágil, no es alguien allí que alguien se pueda burlar de ella. Entonces dice, verso 31. Vean este verso. Así que tendrán que comer del fruto de sus acciones y quedar hartos de sus propias maquinaciones. Vamos a varias versiones. ¿Ven el poder de este libro de los Proverbios? Su descarrío e inexperiencia los destruirán, su complacencia y necedad los aniquilarán. El verso 31. Por cuanto cosecharán el fruto de su conducta. Esa es una frase
de juicio. Pastor, mi hijo, mi hermano, mi amigo anda así y así. Bueno, el texto dice que cosecharán el fruto de su conducta. Una vez escuché a mi señor padre, el obispo Saúl, que ahora entiendo que citó este texto, y él lo dijo de esta manera: su propia conducta lo destruirá, lo matará, su propia conducta. Te voy a dar otro diamante del libro de los Proverbios. Es el libro que explica por qué muere la gente. Y en el primer capítulo tenemos el primer esquema de punto explicativo. La gente muere por el tipo de conducta que lleva. Este libro es clínico, el tipo de conducta. No, es que el cigarro, esto y aquello. La conducta no está en una botella, no está en un papelillo encerado, la conducta está dentro. Y por eso la sabiduría tiene que corregir el entendimiento, tiene que corregir la conducta, tiene que corregir las relaciones, pero solo la sabiduría, nada más, nada más. Entonces, seguimos leyendo, dice verso 33, pero los que me oyen vivirán tranquilos, sin sobresaltos. Ay, mamá. Ni temor de ningún mal. Pero los que me oyen. Este verbo oír, este sentido auditivo, comienza a tomar importancia por encima de los demás sentidos del cuerpo humano. Vieras cuán valioso es tu oído. Y es el oído lo que tenemos activado en todo momento. La boca se puede cerrar, pero el oído es como un embudo que recibe. Entonces, la sabiduría concluye diciendo: oídme, oídme. Hoy podemos examinarnos a nosotros mismos y hacernos una pregunta: ¿a quién estoy oyendo? Porque de eso depende mi final. De eso depende el resto de mi vida, a quien yo estoy oyendo. Amén. La sabiduría promete, también otro siguiente punto, la sabiduría promete compartir lo mejor que tiene. La sabiduría promete una dádiva que el ser humano necesita. Y esto lo tenemos en el verso 23. Dice el verso 23, presten atención a mis reprensiones, yo derramaré mi espíritu sobre ustedes, aleluya, miren eso. Y el Señor Jesús en los evangelios declaró: mis palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Mis palabras que les he hablado son espíritu y son vida. ¿Dónde está el espíritu de vida? En las palabras de vida, en la voz, en la boca del que habla las palabras sabias. Hermano, la sabiduría habla de su espíritu. Tiene su propio espíritu. Yo lo derramaré sobre ustedes y les daré a conocer mis argumentos. Verso 23 en otra versión. Dice: volveos a escuchar mi reprensión y os abriré el corazón comunicándoos mis palabras. Otra versión.
Prestad atención a mis correcciones y yo os colmaré de mi espíritu, os daré a conocer mis pensamientos. Aleluya. Último punto, debe ser el quinto punto. La sabiduría tiene como tarea trabajar en ti en una obra que ella tiene bien claro, tiene una visión clara de ti y es llenar el vacío que tienes, saciarte, quitar la vaciedad. Y esto tiene que ver con información, con conocimiento, y la sabiduría te muestra su programa. Y eso está en el verso 2. Dice, para entender sabiduría y doctrina. ¿Eso qué quiere decir? Que la sabiduría va a quitar cosas que es información incorrecta. Te la va a quitar. Esto no. Y vamos, lo desecha, lo borra. Delete, lo borra, lo borra. La sabiduría va a llegar y a establecer su entendimiento. Porque trabajamos a base de creencias, corazonadas, chiripadas, astucia, prudencia propia, opinión propia y mucha cabeza, poco corazón y experiencia de edad o mejor oferta o esto o aquello o verdades a medias, o sea, trabajamos de muchas maneras. La sabiduría dice, yo te voy a dar y a traer doctrina. Y saben una cosa, la responsabilidad de lo que pase con usted cuando usted recibió la doctrina que da la sabiduría, esa es responsabilidad de la sabiduría, porque ella fue la proveedora de eso. Amén. Así, ella toma la responsabilidad por usted. Amén. Entonces dice, para entender sabiduría y doctrina o enseñanza y conocer razones prudentes. Voy a apoyarme en otro capítulo para concluir, capítulo 23, verso 23. ¿Cuántos de ustedes tienen la sensación interna que les da placer, agusticidad, que les da calma, bonanza, de que con lo que ustedes saben es suficiente? ¿Cuántos de ustedes tienen esa sensación? Por los años vividos, porque hicieron ya su propio mundo, porque ya aprendieron de sus errores. Esa es una falsa condición de seguridad. Tengan cuidado. La sabiduría dice esto. Dame la versión 60, por favor. Dice, compra la verdad y no la vendas. Compra la verdad y no la vendas. Compra la sabiduría, la enseñanza o la doctrina y la inteligencia. Cómpralas. Wow. Comprar tiene un costo, ¿sí? Otra versión dice, compra y no vendas. ¿Qué? ¿Verdad?
Sabiduría, instrucción, inteligencia. Entonces, vamos a suponer que tenemos una plática allí en la cafetería Mango, allí en el Faro. Y me lo llevo a grupos de 5. Y platico con ustedes, el hermano Enrique y su esposa, la hermana Rosy. A ver, esto que tú sabes, ¿de quién lo aprendiste? ¿Quién te lo dio? ¿Cuál fue el costo de ello? ¿Y quién se lo dio al que te lo dio? Y así nos vamos, así nos vamos. Porque la sabiduría quiere que descubras la procedencia de algo que sabes. Ese estilo de pensar, ¿quién te lo dio? Ese estilo de vivir, ¿quién te lo dio? Ese ambiente que tú lo tienes en propiedad, ¿de dónde lo tomaste? ¿Quién te lo puso? ¿Quién te lo dio? ¿Dónde estabas cuando cambió tu manera de vivir? Porque allí tomaste algo. ¿Identificas al dador? ¿Sabes la procedencia? 2, 3 generaciones antes. No, pues no, pues a quién le interesa, imagínense. Simplemente uno compra a través de precio, barato, en el tianguis, subastas, venta nocturna, hola, etcétera, y anda uno buscando lo barato, ¿verdad? 2 por 1. Con la sabiduría no es así. La sabiduría es un alto costo aún de sacrificar otros intereses de placer por adquirir lo que es de altísimo valor, y eso no se vende, eso no sale de mí, eso no lo voy a cambiar por nada. Entonces, la verdad no es barata y no es una cosa gratuita, como si fuera un programa público. No. Procura adquirir a toda costa la verdad y nunca te desprendas de la sabiduría, de la doctrina ni de la inteligencia. Para que haya doctrina, ¿de quién la estás tomando? Y el libro de los Proverbios es poderoso. Todos atentos a esta declaración que voy a hacer. Siempre busquen la doctrina de los reyes. Siempre. Ese es el libro de los Proverbios. Si buscan la doctrina de, compadre, pásame cómo le hiciste, ya la calafa tararán. Porque andamos en la simpleza de que lo rápido, lo barato, lo al vapor, las fórmulas, ¿qué dijiste? ¿Qué hiciste? Conéctame, palancas. El libro de los Proverbios nos aconseja la sabiduría de los reyes, no de nadie más. De los reyes, no de nadie más. De los reyes, no de nadie más. ¿Dónde hay doctrina? Donde hay maestros y el texto bíblico, allí hay doctrina. Por ello, la doctrina que profesas, ¿cuál es la procedencia de ella? ¿Sabes la procedencia de ella? ¿Cuál es el costo que tiene esa doctrina desde su origen, el costo de ella? Oye, si es una doctrina o enseñanza o filosofía que la están distribuyendo así por miles y por miles y que es una pandemia de doctrina, eso no tiene ni una pizca de verdad, porque la doctrina, la verdadera doctrina donde hay inteligencia y sabiduría es costosa y hay gente que no quiere invertir en ello. Voy a apoyarme en otro capítulo, capítulo 4, verso 7.
Amén. Este fue el examen que un hombre de Dios llamado, y quiero mencionar su nombre para honrarlo públicamente, el doctor Mike Murdock, me hizo. David, perdón, Isaac, dame el libro de David, por favor. El doctor Mike Murdock, en sus conferencias, gracias, dijo, ¿cuántos libros, si yo te hago una visita a tu librería en tu casa, cuántos libros tienes acerca de, 2 puntos, el dinero, el ministerio, algún diccionario inglés-español, algún diccionario de gramática, por favor, gramática, para poner el acento donde va, la coma, el punto? ¿Cuántos libros hay? Y la gente ya no invierte en libros. Y entonces esa palabra profundizó en mi vida. Y ahora escribo. Aquí está un libro sobre el rey David, ¿verdad? De mi autoría. ¿Saben por qué? Porque ese hombre de Dios me dijo, ¿cuántos libros tienes acerca de...? Y mencionó varios temas. Entonces, el principio de la sabiduría es trabajar por adquirirla y así, a costa de cuanto posees, procura adquirir la prudencia. Otra versión, por favor. El comienzo de la sabiduría es, adquiere la sabiduría. A costa de todos tus bienes, adquiere la inteligencia. Eso es primordial, eso es lo primero de todo tu plan de adquisiciones e inversiones y de poner tu vida en un futuro planeado, un diseño. Adquiere sabiduría. Otra versión, el principio de la sabiduría. Otra versión, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Sobre todo lo que posees, adquiere inteligencia. No la dejes ni para el final, ni en el último lugar. Hay situaciones en los matrimonios donde se hacen conchudos. No, que aquí la que le entiende el dinero es mi esposa. ¿Y tú? No, usted también. No, es que aquí que quien administra es mi esposa. ¿Y usted? Entendamos lo que está diciendo el rey Salomón. La sabiduría es personal. Personal. Aunque usted se case, no se le brinca al otro. Ni en la cama, ni en la mesa. Usted debe estar lleno de sabiduría. Nomás los piojos se brincan. Pero usted llénese de sabiduría. Es ante todo, ante todo. Y ya cuando convives y estás bajo un techo y comienza la convivencia por años, te das cuenta de que a la hermosísima mujer y al galantísimo varón no habías visto que no le gusta leer libros, no le gusta escribir, no se le puede hacer una autobiografía porque no tiene nada que decir, no le gusta comprar libros, pero no se desaparta del celular, hasta el baño se lo lleva, y que no es sabio. Dices, wow, pues a lo hecho, pecho, ni modo, ya está hecho, ¿verdad? Entonces, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Está en el libro de los Proverbios. Amén. Un libro de 140 páginas
contiene 37,000 palabras. Es una inversión de 22 horas. Te digo mis números, porque acabo de escribir otro. Y esos son mis números. Entonces, la Biblia tiene más de 800,000 palabras. Y según de un idioma a otro se reducen por miles. Quiero que disfrutes tu Biblia. Ahí está la sabiduría de Dios. Ella va a corregir tu enfoque. Ella va a corregir tu entendimiento. Ella va a redirigir tus relaciones. Ella va a llenarte de información correcta y va a quitar la vana, la que es de balde, la que es nociva, la que es tóxica. Ten más de una Biblia. Ten todas las versiones disponibles en Biblia, en el castellano. Amén. Por último, estamos en Proverbios 4:7. Déjame ir para allá. 4:7. En la versión Reina Valera contemporánea dice, en primer lugar, adquiere sabiduría. Muchos, en primer lugar, adquieren un amigo. No, en primer lugar es adquirir sabiduría. ¿Ven? Este libro es el libro que indica qué es primero, porque todos andamos peleando con darle supremacía a intereses propios o ajenos. Y en este libro vas a encontrar, se comienza por aquí, o esto es primero, o no te salgas del temor del Señor. Ese es el lugar de la sabiduría, el temor del Señor. Ahora vamos al verso hacia atrás, en el capítulo 3, en el capítulo 3, verso 13, ya con esto concluimos. 3:13 dice, 3:13 y leemos, dichoso el que haya la sabiduría y se encuentra con la inteligencia. Ahora, cuando la hallemos, no vamos a estar rodeados de amigos, porque los amigos se van a quedar e ir quedando atrás. Y los amigos te van a decir, no nos dejes, es que aquí está la chorcha, vente, no nos dejes. Tú eres el compadre, el del bautizo de la hija o del hijo y esto y aquello. Y tú les vas a decir, ¿saben qué? No ando buscando amigos, ando buscando la sabiduría, ando buscando la inteligencia. Entonces dice, dichoso el que la haya. Son más provechosas ambas cosas que la plata. Son más provechosas que la plata. Sus frutos son más valiosos que el oro refinado. Son de más valor que las piedras preciosas. Lo más deseable no es comparable a ellas. Con la mano derecha ofrece una larga vida y con la izquierda ofrece riquezas y honra. Listos con esto. La sabiduría nunca se quedará manca. No hay tal cosa de que le cortan un brazo, le amputan un miembro o se seca una mano. Nunca. La sabiduría siempre te va a abrazar con ambos brazos y te va a decir, esto es tuyo. Larga vida y riquezas y honra. Sus caminos son un deleite y en todas sus veredas hay paz. En todas sus veredas hay paz. Amén. No hay tal cosa de que la paz se me salió. Ay, pastor, ore por mí porque se me salió la paz. No, es que la sabiduría no ha entrado. No ha entrado. Ay, pastor, es que no, hermanos. Tarea, leer el libro de los Proverbios, un capítulo por día por 31 días. Amén.
De un aplauso al Señor. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Bendito sea el Señor.